¿Qué conocen ustedes por cerámica? A ver. ¿Qué conocen ustedes por cerámica? ¿Qué conocen ustedes por cerámica? ¿Qué se imaginan cuando digo cerámica? Entonces, ¿qué se imaginan ustedes cuando pregunto por cerámica? ¿Qué me pueden contestar? ¿Cómo? Un jarrón chino. Jarrón chino. ¿Qué creemos que no es cerámica? No, ¿qué objetos están hechos de cerámica? ¿Y será lo mismo la cerámica del jarrón? Porque es cerámica, ¿no? ¿O es diferente? Entonces, ¿qué comprenden ustedes por un cerámico tal? Y le dan ese énfasis que se la va a hacer de cerámica y vos sabés que le estás poniendo. Entonces, ¿qué para ustedes es una cerámica? Cerámica. Está bien, pues, pueden hablarme de la cerámica que conocen, pero no me digas que es un inodoro. Inodoro es hecho de cerámica. Material débil. Y pues el inodoro te sostiene todos los días. Estuviera quebrado. Moldeable. Moldeable. Una propiedad del material, bien, pero no te estoy preguntando propiedades. ¿Qué es para vos una cerámica? ¿Es un material natural? ¿Es un material creado? ¿Es una fusión de materiales? ¿Qué es para ustedes? O sea, le pregunto, ¿qué corta la cerámica? Un jarrón. Me pueden contestar, bueno, pero la cerámica pues son un conjunto de vainas que las calientan y se forma ahí eso duro, no sé cómo, pero ahí mezclan un montón de polvo, tierra y lodo. ¿Es o no es? Esa es una pregunta, esa es una respuesta que esperaría de ustedes, como jovencitos, que no comprenden que nadie me dio una idea, pues, que es una cerámica. Si han visto ahí en Discovery Channel, ¿no? Eso, cómo hacen los ladrillos con el barro, los meten al horno y se transforman en otra cosa. Pues debería tener, pero no sé qué minuto. Entonces los cerámicos también, cuando van a comprar porcelanato y cerámica, ¿por qué cuando van a comprar el piso usted esa diferencia? Porcelanato, cerámica. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué diferencia en óptica ven ustedes en esos dos pisos? Más brillante. La es más lisa, si se moja te quebra la nuca. Esto es cerámica, no porcelanato. Perdón, el porcelanato si te mojaste mataste, porque es que está completamente sellado. Y el cerámico es en un baño un poco resistente, que les permite caminar sobre él y aguantar daño. Para el porcelanato, si se raya, hay que pulirlo, si no ya se defecta. Entonces, ¿esto qué? Sistema cerámico, pero la mayoría ya hoy en día ya son porcelanas dentales, que son las que utilizamos en el día de hoy. Porque antes se llamaban cerámicos dentales, usualmente teníamos un proceso no similar, pero eran un poco menos avanzados como los de hoy. También los materiales son menos finos que se usaban antes y los sistemas eran un poco más arcaicos, los métodos eran más arcaicos para poder hacer una cerámica dental. Pero pues sí, los cerámicos dentales son un conjunto de minerales que al calentarse nosotros vamos a lograr un tercero que va a ser el inorgánico con todas las propiedades que ya vamos a ver. Todo comienza desde siempre los griegos, los caballeros del zodiaco, ¿verdad? Cuando hacían en aquellos tiempos el cramite, que es la cerámica que ellos trabajaban para sus jarrones, donde andaban cargando el vino. Y que descubrieron que conforme les podrían agregar otros como caolines y cuarcita al calentarlo, íbamos a tener unos terminados más elegantes, íbamos a tener un terminado más brillante, una superficie más lisa y más curada que los jarrones normales de cocimiento de barro, que eran los anaranjados que miramos en las películas de Disney de Hércules, que esos eran los primeros jarrones cerámicos, por eso un cerámico. ¿De qué están compuestas usualmente las siguientes? Feldespato, cuarzo y caolín. Esos son los tres principales componentes de una cerámica.
estos tres materiales le dan propiedades ópticas, propiedades maleables, que es el doctor, y resistencia. Propiedades deseables. Debe de ser biocompatible. Realmente la cerámica es un material inerte. Es un material que no va a causar ningún daño, no va a soltar ningún subcompuesto una vez que lo haya puesto. El calor no va a hacer que desprenda nada, no huele a nada. Y no se le debería de pegar nada, porque para eso la superficie externa está totalmente sellada por el calor. ¿Okay? Muy importante que ustedes, a la hora que ya están aprendiendo a hacer tratamiento de superficie, a las circonias, a la cerámica de ustedes, no se pasen a la hora de tratamiento en la parte externa de la corona. Este margencito de acá es uno de los que más fallamos cuando los estamos empezando a tratar. Porque se nos chorrea un poquito, porque cuando estamos arenando no podemos controlar tal vez y nos pasamos un poquito del margen. Ya creamos una zona rugosa en una zona que no debería de ser rugosa. Y más en una zona crítica como es el margen, donde está la unión entre el material orgánico y inorgánico. Entonces, esta zona externa, ¿qué es lo que hacen muchas veces? Las protegemos con algún algodón o las protegemos con un dique de hule para poder arenarlo. Ya que el arenador, si me pega aquí afuera, en el caso de la circonia, ya me crea retenciones, pierdo el brillo y después al paciente se me le está acumulando ahí, se me le está pegando en el cuello de la corona comida. Sí se la puede cepillar, pero no es cómodo. Bueno, está bien ahí que el paciente de repente tiene que estar raspando. Entonces el material biocompatible por su inocuidad, inerte totalmente. Un material, un pedazo de vidrio, no pasa nada. Durabilidad y estabilidad durante el tiempo. El comportamiento de muchos materiales dentales va a estar determinado por lo que le metemos en la boca. Va a estar determinado por lo que le metemos en la boca. Por ejemplo, las amalgamas dentales son unos metales, las cuales al frío y al calor todo metal va a reaccionar. Al calor un metal, ¿qué debe hacer? Fundirse. No es el fundente, estamos hablando de la amalgama. Al calentarse, un metal, ¿qué debería de hacer? Expandirse. Expandirse. Y cuando tomen algo helado, ¿qué va a hacer? Contraerse. Entonces las amalgamas tienen ese comportamiento en boca también. Todas esas que no alcanzan metálicas con el tiempo tienen líneas de fracturas verticales por esa constante expansión y contracción. A menos de que la restauración sea pequeña, eso va a estar ahí toda su vida. ¿Okay? Para que sepan pues de que sí, los materiales también son afectados. En el caso de la cerámica no lo afectaría ni el frío ni el calor, más que fuerzas físicas inadecuadas, ya que la dureza del material es su mayor desventaja. Entonces, si yo lo coloco mal con un feldespato en una molar, ya sé que la va a fracturar, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de seleccionar el material. Estabilidad en el tiempo. Las porcelanas no cambian de color, siempre van a estar así. Y es el mejor aliciente muchas veces para los pacientes que son fumadores, que tomamos mucho café. Una coronita al frente, ya toca blanqueamiento. ¿Por qué? Porque la corona no va a cambiar de color, ya me está diciendo que ya no tengo el color que tenía antes. Blanqueamiento y todo feliz. Solo en ese caso, pues, pero si diferente es que le ponga blanque, vamos a ponerlo más blanco los otros dientes. Que también hay pacientes que les gusta hacer el blanqueamiento. Compatibilidad con otros materiales. Eso depende de ustedes, ¿verdad? No vamos a hacer un inadecuado empuje de su cemento y no le va a pegar. Entonces él tiene que tener compatibilidad con los materiales que estamos utilizando y por eso son sistemas adhesivos. No tiene un sentido que yo utilice una cerámica o una circonia y lo vaya a cementar con ionómero de vidrio para cemento, que es el cemento convencional, un tratamiento de superficie. Antiguamente hacíamos así. La circonia no tenía ningún tratamiento y se pegaba. ¿Por qué? Porque era considerado como un metal. Y lo único que hacían era arenar la superficie interna, cemento y para adentro. U200. Acuérdense de ese nombre, U200. Acuérdense de ese nombre. Se van a sonreír cuando miren que solo eso vamos a ver. Aunque no solo eso deberían de usar. Baja conductividad térmica. Importantísimo para pacientes que tienen piezas que son vitales.
Los materiales cerámicos son capaces de poder reducir la cantidad de temperatura que el diente va a percibir. No solamente el material per se, también el cemento hace esto. Entonces hay una barrera que va reduciendo la temperatura para que no afecte al diente si es vital. Radioopacidad, que se ve en la radiografía. Los sistemas cerámicos que son completamente cerámicos, como disilicato y feldespato, que son completamente vítreos, que son ácidos sensibles, que estuvimos viendo en las clases. Hoy los que tienen laboratorio hoy van a ver que eso es ácido sensible. Hoy ya se lo expliqué, ¿verdad? A todos. Les expliqué a todos. Ácido sensible, ácido resistente en los laboratorios, pregunto. Gracias, contestar esta vez. Entonces, la radioopacidad, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, las que son ácidos sensibles, son más de tipo vítreo, habíamos dicho, ¿verdad? Por lo tanto, permite mejor el paso de la luz, tiene menor tipo de relleno. Cuando tomamos la radiografía, se ve radiolúcido. O sea, la corona se ve casi transparente. ¿Okay? Los que van a ver 100% radiopacos son las zirconias y los metales en la radiografía. ¿Y para qué quiero tomar una radiografía de eso? Pues, hombre, para ver si quedó bien asentadita, nada más. Resistencia a la abrasión debido a su dureza, pues va a estar masticando, no quiero que se me desintegre en 2 días. Obviamente nosotros cuando seleccionamos un material tenemos que tener en cuenta contra qué va a chocar y el tipo de mordida de nuestro paciente. Entonces, si es un varón, y le voy a poner acá en la muela, ¿qué material utilizaría? Ya hablando términos que ustedes ya deberían de conocer: feldespato, disilicato, circonio, joven, hombre, circonio, señora, muela, 65 años. Los 3 materiales en ¿cuál elegir? Circonio. ¿Por qué? Si es una viejita, no tiene tu misma fuerza. ¿No crees que eso le va a dañar el diente antagonista si fuera natural? Es muchísimo más duro. Pues claro, disilicato pueden usar. Entonces, las condiciones les van a determinar a ustedes qué pueden usar. ¿Ya? Usualmente el circonio es atrás y lo más estético es adelante. Eso de cajón siempre va a ir porque la mayoría de nuestros pacientes son jóvenes. Pero hay circunstancias en que son ya señoras viejitas y tienen dientes ya bien marroncitos y el circonio es muy opaco y no logramos tener eso. Pero es una viejita, ya. No me va a partir una corona de circonio queriendo, pues, aunque se meta una botella y teniendo la fuerza, esa señora va a morder. Entonces ustedes le pueden utilizar un disilicato que es fuerte también, que van a ver cuánto aguanta cada uno de megapascales, y en una viejita eso se va a ver lindo y va a funcionar bien. Pero porque ya comprenden cómo se comporta el material, ¿no? Luego tenemos la resistencia mecánica. La resistencia mecánica es el cuerpo, la morfología que nosotros le vamos a dar a nuestro diente. Desafortunadamente va a tener puntos en los cuales va a ser más débil por la función del diente mismo. Sin embargo, no quiere decir de que nosotros ocupemos nuestros dientes siempre para lo mismo. Ahí andamos haciendo de todo con los incisivos y son fuerzas que no deberían de recibir. Entonces, desafortunadamente en el caso de la cerámica no tienen tanta resistencia mecánica a fuerzas para las cuales el diente que ustedes están haciendo no está diseñado. Si ustedes, por ejemplo, agarran un incisivo de disilicato, porque ahí dijimos que como es estético, lo pongo adelante, y ese paciente se le ocurre agarrar una bolsa y se le bichinea el borde, porque no está diseñado para romper bolsas, ni está diseñado para abrir botellas, ni está diseñado. Entonces las cerámicas son delicadas y le recuerdan al paciente, están hechas para funcionar como Diosito creó los dientes que funcionan, no para abrir botellas, no para morder carne, comer sus manzanas, comer tranquila. Nunca le vendan al paciente la idea de que ya el diente, más que todo en el sector anterior, el posterior le pone circonio y que triture hueso. Ahí sí lo que se va a partir antes es la muela de él antes que esa corona, porque circonio eso no pasa nada. Pero si lo que le pusimos adelante es cerámico, no le digan al paciente que quiera comer chicharrones porque muchos lo toman, piensan que ya lo que le pusiste es mejor que lo que Diosito le creó y no termina siendo así. ¿Okay? Paciente bruxista, diente anterior, movimientos laterales, vuelvo y repito, no están diseñados para movimientos que no son naturales del paciente. Entonces, si yo tengo un paciente que ya lo veo que tiene esos desgastes severos adelante, pero necesita esa corona en el central porque la tiene fracturada,
Le tengo que poner un guardo una vez que terminada, porque sé que las fuerzas que va a recibir esa corona no son naturales, no son movimientos normales y usuales, por tanto sé que se va a fracturar por la naturaleza de mi material. Y se le dice al paciente, y aquí me lo firmo. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted sea una rehabilitación completa para yo poder solucionar ese problema. No, yo solo quiero este diente. Si se le fractura, no me hago responsable porque el paciente tiene movimientos laterales que comprometen el comportamiento del mismo. Porque lo estás comprendiendo, el material, sabes qué es lo que va a pasar conmigo. Procesado simple y costo razonable. Hoy en día ya la mayoría son fresadas. Es rápida de hacer, rápida de diseñar y muy difícil que fallen, por suerte. Bueno, sí, el costo es bastante relativo acá. Los que son más caros son las porcelanas feldespáticas, por lo que ya les expliqué que es una construcción de polvo con agua destilada en la que necesitan un artista que esté creando la porcelana. Y propiedades ópticas de vitalidad, que hizo, ya vimos cómo se comporta el esmalte y la dentina, y eso es lo que queremos que haga nuestra porcelana, que nos reproduzca opalescencia, fluorescencia y que nos logre traducir los colores en las zonas que nosotros ya sabemos que tienen que traducir. ¿Cómo vamos a dividir los sistemas cerámicos? Yo en el laboratorio les di un tipo de división que era según reaccionaban al ácido. Aquí nosotros las vamos a dividir también según la temperatura, según su composición y según el método de fabricación. En el punto de fusión nosotros, pues este es fácil: alta fusión, baja fusión, media fusión, ultra baja fusión. El sentido de que ustedes tengan este tipo de porcelana, introducción, porque más adelante lo voy a explicar una por una, es que ustedes saben de que por cada capa de porcelana yo tengo que meterla al horno. Y por lo tanto, no puedo yo estar sometiendo a la primera capa de porcelana que puse otra vez a la misma temperatura que la sometí la primera vez. Las porcelanas, si yo las estoy sobrecalentando, se crean burbujas dentro de ellas, fracturas dentro de ellas, y estoy sobrecociendo la porcelana haciéndola frágil. Entonces yo no puedo estar utilizando solamente, por ejemplo, toda la corona va a ser de media fusión. Entonces la primera cerámica que puse ya va a estar destruida desde el punto de vista químico. Cuando el paciente muerda, ¡plac!, se esparce. Que es lo que pasa muchas veces. Cuando el técnico nos manda aquella corona linda, la pone, muerda suave y le hace ¡cloc! Y se parte. Y vos te agarras la cabeza en la mera prueba y decís qué pasó. Muchas veces tiene que ver con el procesado del cocimiento de la corona. Porque no importa si la corona está alta, es circonia, la pone y el paciente mordiendo la parte. Evidentemente el problema no se opone al paciente, sino el material. Puede ser el tipo de material o el tipo de cocimiento que le dieron al material. Y ahí ya saben cómo reclamarle al técnico, pero si no saben cómo, solo dicen se me quebró. Ay doctor, ¿qué hizo? Te va a decir el técnico. Y ya te va a clavar otra corona. Entonces si ustedes ya saben cómo decir, loco, no, ¿cómo se te va a quedar una corona sin corno? Estás loco, es la primera vez que me pasa. Si la tiro al piso no se rompe. Ya, no, doctor, es que no, algo la cosita la sintetizaste porque se partió fácil. Y ya el técnico, no, mátame la impresión del no, te vamos a ver, no sé, ya te digo. Entonces los técnicos cuando están haciendo, más que todo esto es importante para qué tipo de porcelana, feldespática o cualquier tipo de procesado que necesite estratificación. Nosotros podemos combinar, por ejemplo, bisilicato, que es vítreo, con feldespato, que es vítreo. Entonces yo vengo y le digo al técnico, sabes que yo quiero que tenga la dureza del disilicato, pero quiero que la parte de enfrente se vea brutal. Entonces el técnico te hace todo el núcleo de disilicato y te lo baña con feldespato. Por lo tanto van a tener dos procesos de calor muy diferentes, ¿verdad? Bueno, para que tengan una idea de por qué son de diferentes fusiones, para poder mezclar sin afectar las cosas. Según la composición, vamos a tener convencionales y vitrocerámicas. Las convencionales son las más antiguas, que están hechas normalmente de materiales más básicos, que son la feldespato y el óxido de aluminio. También tenemos una que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Bueno, no importa, no voy a acordar, pero ya no se usa, es bien antiguo. Y luego tenemos la vitrocerámica, tenemos la lúmina, la citer, la leucita y el circonio. Y la sílica, bueno. Sílica, dice. Siempre una más.
Y por último, el sistema de fabricación que tenemos infiltrado, prensado y fresado, que eso también se lo expliqué en el laboratorio cómo es que funciona cada sistema. Así que ya va más o menos relacionado a lo que vamos a ver. Según la temperatura de fusión, nosotros, las de alta fusión van a estar arriba de los 1300 grados Celsius. Esto es importante que ustedes lo conozcan, porque vengo y les digo, normalmente los primeros núcleos están hechos con este tipo de cerámica. Entonces ese horno está súper caliente, meten la corona, ¡pum! Cuando salen aquellos cerámicos al rojo vivo, dejan que se enfríe, y cuando se enfríe le tendrían que agregar una de media fusión encima si es que vas a retocar, porque no voy a someter el mismo núcleo a esta temperatura porque lo voy a modificar y se me va a romper, ¿no? Es lo que les decía. Entonces estos son los diferentes temperaturas que puede trabajar el técnico. Esto es importante, muy importante, porque cuando viene la corona y le queda alta, ¿qué es lo primero que hacer? Se la bajamos. Ya muerde bien, pero la chollé, porque las que son más vitrocerámicas sí las tengo que mandar al técnico otra vez que yo las toque. Circonia, hay pulidores de circonia, si el desgaste es mínimo, no pasa nada. Pero cuando son de estas tengo que volver a mandar para sellar la superficie. ¿Por qué? Si no se me va a retener comida ahí. Entonces, ¿el técnico qué va a hacer? La va a volver a meter al horno. ¿Para qué? Se selle la superficie. ¿Qué le va a poner? Una de ultra baja fusión encima para sellarte la superficie otra vez. Entonces, estos tipos de procedimientos, cuando ustedes empiezan a corregir, hay que tener mucho cuidado de decirle al técnico si lo que quieren es que la glacee o que la videe. Y hay que vienen ya, el glaseado es un proceso en el cual se le aplica un esmalte de efecto frío en la superficie a una corona. Y el vidriado es ponerle cerámico y meterlo al horno para que se selle nuevamente la superficie. ¿Okay? Entonces, según la cerámica que ustedes tengan, si es una cerámica muy débil, vamos a pedir un glaseado en lugar de un vidriado, porque sé que me la va a romper en el horno, ¿no? Eso, o cuando regrese a mí se me va a romper cuando la ponga, porque viene tostada. Según la composición, no sé. Ay, sí, muchachos, estoy siempre. Según la composición, como ven, el feldespato les había explicado que es un polvo cual van agregando, son polvos cerámicos con calcio de taurino, cuarzo y todos los otros minerales que habíamos mencionado. El feldespato es una de las cerámicas que mejor efecto estético da, ya que es bien translúcida, es la que es más vitre, pero es la más débil de todas también, y se ha quedado relegada para la utilización de carillas dentales. Incluso está siendo desplazada por el feldespato y hay ya por el disilicato y hay feldespato fresado. Entonces ya hoy en día estamos utilizando las propiedades ópticas de este material para hacerlas delgadas con el mismo proceso que utilizamos el disilicato y sea rápido. Sin embargo, pues los ceramistas tradicionales la siguen utilizando de la manera tradicional porque la transición de color es más que controlada. Puedes maquillar un diente a tu gusto, está hecho a la medida. Mientras que las otras ya tienen sus transiciones de colores estándar. El A3, sus tres colores, el A2, sus tres colores, el A1, sus tres colores. Y así se expresa. Mientras que esta, foto, y el técnico se pone a copiar. Por eso la foto es importante para este tipo de técnica. Cuando el técnico te diga color y vos le decís, no sé, quitar la foto y no le mandas nada, te va a mandar la foto igualita. Que cuando la pongas para pasarlo de la imagen se va a ver más claro que el otro. Por eso en el feldespato es importante que ustedes tomen muy bien el color. Entonces, está compuesto de un 75 un 85% de feldespato. Y ahí tienen sodio y potasio, que son los que sirven para poder manipular el material y para poder soportar las diferentes temperaturas de calor que son las que debería de sellar su superficie. ¿Cuántas cerámicas le puedo?
Los otros que son cuarzo, caolín y los fundentes, el cuarzo lo que da es la superficie más brillante y externa, es lo que es totalmente un vidrio. Totalmente un vidrio es la parte más translúcida que le brinda el material. El caolín lo hace que cuando se calienta el material se siente como que, como una cera, es manipulable como una cera aguada, para que sea una... ¿han visto cómo hacen las botellas? Que la soplan y la doblan y la muestran. Entonces, el caolín es el que hace que el vidrio se comporte de esa manera, como plastilina que ustedes no. Y luego están los fundentes que disminuyen el punto de fusión, es decir, es el límite de calor que puede soportar mi cerámica. Si me paso de esto, comienza a burbujear y explota. Luego tenemos pigmentos que, pues, como ustedes ven ahí, casi es inexistente, ya que la propiedad de la cerámica feldespática no es usualmente, bueno, hablando ya meramente hoy en día, tratar de copiar la dentina, sino que lo que trata de copiar es únicamente el esmalte, por lo que es muy translúcido. Entonces, antiguamente, cuando la única cerámica que teníamos eran estas, había sistemas que eran más inyectados, y teníamos las famosas coronas metal porcelana. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Un núcleo metálico sobre el cual se comenzaba a construir el feldespato. Pero ¿qué pasaba? El metal tiene un comportamiento de fusión diferente a la cerámica, entonces había después que la parte interna del metal era más chiquita y no entraba en el diente porque los comportamientos de temperaturas eran diferentes. Hoy en día ya solamente se utilizan para calibre. El maquillaje lo hace el técnico, esas son resinas cerámicas, es decir, son como que estén viendo un esmalte de uña, pero para que este seque hay que meterlo al horno, pero es más que todo color. Como las coronas que les di, eso que tienen encima es maquillaje, no es el color de la cerámica. El problema es que el maquillaje no es translúcido, el maquillaje es solamente para ver ciertas manchitas ocre, o si tiene alguna cosa bien marrón en el diente de al lado, porque el paciente tal vez la mamá tomó tetraciclina durante el embarazo, hay dientes que son bien amarronados o grises oscuros en los márgenes, y bueno, el tinte ayuda bastante a enmascarar eso. Por eso una fotografía ayudaría mucho para detalles atípicos del color de un diente. ¿Qué ventajas tiene? Estabilidad química. Todas las cerámicas tienen estabilidad química. Con el tiempo, el café, el agua, el jugo de naranja, lo que tomen no va a afectar la porcelana, no la va a deshacer, así que no hay problema. Tiene buenas propiedades ópticas, es la mejor, es la que más linda se ve. Tiene buenas propiedades de superficie, lisa, totalmente curada, pero eso todas las cerámicas la deberían de tener. Y biocompatibilidad, todas las cerámicas la deberían de tener. Lo más sobresaliente de esta es sus propiedades ópticas sobre el resto. ¿Qué desventajas dan? Esto ya va más que todo por el manejo de la misma porcelana. La porosidad de la superficie se va a dar cuando no tengo el horno a temperaturas adecuadas o me sobrepaso de temperatura. Fragilidad. Ya les dije que es el material más débil de todo. Ya vamos a ver cuántos megapascales aguanta. Proceso de laboratorio largo, necesita de precisión del técnico y habilidades del mismo, porque está hecho a mano, no cualquiera te las hace. Aquí en Nicaragua está Innova con Martín Oviedo, François ya se retiró, que era uno de que sí, lleva muchos años, pero él hacía más metal porcelana, pero manejaba muy bien el feldespato, por lo mismo, trabajaba muy bonito ese señor. Y hay otros dos técnicos que son doctores también, pero no me acuerdo los nombres ahorita. En Ardesayen hay uno que trabaja muy bien el feldespato y hay otro que es uno privado, pero no me acuerdo del nombre. Entonces, esto que vemos ahí es el núcleo metálico que antiguamente utilizábamos para construir sobre él el feldespato. Entonces, ¿cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos para cubrir estructuras metálicas. Lo utilizamos para cubrir estructuras metálicas como
corona individual para metal porcelana, cosa que ya no deberían de hacer ustedes, pero bueno, se puede utilizar para eso y para caribes, solo caribes. El feldespato mátenos solo para caribes. Así es como se va construyendo con feldespato una estructura. Entonces cada vez que ustedes que aparecen colores que lo meten al horno hasta que se ve de manera muy natural. Bueno, vamos a quedar ahí por hoy. El examen es la otra semana.